Bien, vamos a iniciar con la ejemplificación de este método, el cual lleva por nombre el método de la sacudida. Y pues bueno, este método es una optimización del método de intercambio directo, donde tiene como idea principal que este algoritmo que se desarrolla va a tratar de mezclar las dos formas para poder realizar el método de la burbuja. Por lo tanto, en este algoritmo, cada pasada tiene dos etapas. En la primera etapa, desde el lado derecho a izquierda, se van a trasladar los elementos más pequeños, es en la parte izquierda del arreglo, los cuales van a ser almacenados en una variable donde la posición del último elemento intercambiado es donde se va a estar colocando. Y en la segunda etapa, de izquierda a derecha, se van a trasladar los elementos más grandes hacia la parte derecha de este arreglo, lo cual va a estar almacenado en otra variable y la posición del último elemento que se encuentra intercambiado. Las sucesivas pasadas van a trabajar con los componentes del arreglo comprometidos entre las posiciones almacenadas en las variables auxiliares. El algoritmo va a terminar cuando en una etapa no se producen intercambios, o bien cuando el contenido de la variable que guarda el extremo izquierdo del arreglo resulta ser mayor que el contenido de la variable que se almacena en el extremo derecho. Para esto vamos a ver cómo se desarrolla este ejemplo, donde vemos aquí que vamos a suponer que tenemos un arreglo en donde se desea ordenar las claves del arreglo unidimensional de este arreglo a través de este método de la sacudida, donde su orden original es 15, 67, 08, 16, 44, 27, 12, 35. Bueno, en esta primera pasada lo que va a hacer es de que va a intercambiar los elementos que se encuentran de derecha a izquierda y va a preguntar lo que tenemos entre corchetes son las posiciones de los elementos del arreglo, donde ustedes se darán cuenta que son este, 7, 8 elementos, los cuales para este arreglo los está empezando a numerar del 1 al 8. Saben que ya en programación, dependiendo del lenguaje que se esté utilizando, en lugar de empezar con el ítem 1, se inicia con el ítem 0. Entonces, va a preguntar de el del extremo, que si el de la posición 7, en este caso el 12, ¿sí? Resulta ser menor a 35, entonces podría haber intercambio, pero en este caso no lo hay. En el siguiente va a preguntar si el elemento que está en la posición 6, que es 27, ¿sí? es, resulta mayor a 12, entonces la respuesta será que sí hay intercambio. Posteriormente va a preguntar si el elemento 44 resulta ser mayor, ya no es a 27, ¿verdad? Ahora sería a 12. Por lo tanto, va a preguntar y si se realiza un intercambio. Posteriormente, tendríamos 16, que como aquí ya nos vemos el 44, tenemos 12, va a preguntar si hay intercambio y sí, sí lo hay. Por lo tanto, continúa preguntando que si el 8 resulta ser mayor a 12 y en ese momento la respuesta es que no hay intercambio, por lo tanto, no pasa nada. Nos vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento va a comparar que si 67 es mayor a 8, la respuesta es que sí, por lo tanto hace un intercambio. Y para terminar este último, pues va a preguntar que si el número 15 resulta ser mayor a 8 y la respuesta es que sí. Por lo tanto, la última posición del intercambio de derecha a izquierda va a ser el de la posición número 2, ¿sí? Y entonces, después de haber pasado esta primera vez, el arreglo ahora ordenado, podemos estar observando en la parte superior e inferior. El original era 15, 67, 8, 16, 44, 27, 12, 35 y aquí pues ya queda en la primera pasada como 8, 15, 67, 12, 16, 44, 27 y 35. ¿Por qué se pone
en un recuadro, bueno, para indicar que este ya está ordenado. Entonces ya no se va a mover. Por lo tanto, en la segunda etapa, lo que va a suceder es que este empezará a eliminar el primer elemento. Como se dan cuenta, ya no inicia desde uno. Como ya está ordenado, pues va a empezar desde 2. Y así es como va a ir restando. Por lo tanto, ahora aquí el intercambio es, como ya ubiqué el primer elemento, el intercambio es a partir del segundo elemento hasta el último. Por lo tanto, pregunta que si el de la posición 2, que es 15, es mayor a 67, pues que se efectúe el intercambio, pero en este caso no hay intercambio. Pero después miren qué va a estar pasando. 67 va a preguntar que está en la posición 3. ¿Es mayor a 12? La respuesta es que sí, por lo tanto hay intercambio. Y entonces vuelve a preguntar, el de la posición 4, que ahora es 67, ¿es mayor a 16? La respuesta es que sí, se efectúa el intercambio. El que sigue siendo 67, que ya está avanzando en la posición 5, ¿es mayor a 44? Sí. Después, el que avanza a la posición 6 y pregunta que si 67 es mayor a 27, la respuesta es que sí. Y por último, 67 es mayor a 35, la respuesta es que sí. Hemos tomado, si en esta segunda etapa de izquierda a derecha, hemos tomado el elemento más grande y por lo tanto se ha ordenado y el último intercambio de la que se realizó es el de izquierda a derecha, es el 8. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya tenemos nosotros aquí este ordenamiento donde en cada extremo ya tenemos uno ordenado del lado izquierdo y otro ordenado del lado derecho, tanto el más pequeño como el más grande. Por lo tanto, en una segunda pasada, sería su segunda pasada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, entonces empieza de derecha a izquierda y va a preguntar, ya no va a trabajar, como se dan cuenta, con el 8, la posición 8, ni con la posición 1, pero el ordenamiento va a empezar el primero cuando de derecha a izquierda, de comparando el penúltimo con el último. Entonces va a preguntar, oye, 27 es mayor a 35, no. El que sigue, 44 es mayor a 27, sí. Por lo tanto, hay intercambio. Después, 16 es mayor a 27, no. Y pregunta, entonces no hay intercambio ahí. 12 es mayor a 16, no. Y 15 es mayor a 12, sí. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando termina, hemos colocado el siguiente elemento del lado izquierdo ya ordenado y se encuentra listo para poder avanzar en la posición 3. Y por lo tanto, en la misma segunda pasada, pero ahora de izquierda a derecha, vamos a avanzar de la posición 3 a la posición 7. Y va a preguntar, ¿15 es menor a 16? No hay intercambio. 16 es mayor a 27, tampoco hay intercambio. 27 es mayor a 44, no hay intercambio. Pero en 44 sí es mayor a 35. Aquí se efectúa un intercambio. En este momento, sí, lo que está sucediendo es de que estamos ubicando el de la posición 7. Y de esta forma estamos llegando nosotros a que en ambos extremos, en la segunda pasada, ya tenemos ordenados el 8 y el 12 y el 44 y el 67. Por lo tanto, posición 3 y posición 6 estarían listas. Como podemos observar, dice, al realizar esta primera etapa de la tercera pasada, vamos a observar que ya no se van a realizar intercambios. Por lo tanto, la ejecución del algoritmo en ese momento termina. Entonces, el algoritmo de ordenación por el método de la sacudida resultaría en el siguiente. Aquí tendríamos la interpretación donde a través de este algoritmo tenemos nosotros declaradas nuestras variables, todas de tipo entero, las que se van a utilizar. Vamos a hacer una asignación y donde nuestra variable izquierda va a empezar con el valor numérico de 2. Eso recuerden porque se van a empezar a hacer las comparaciones. Vamos a hacer un ciclo de anidamiento, un while y de preferencia un for, ¿sí? Donde va a estar de forma descendente, como lo está diciendo, y vamos a estar comparando siempre el derecho con el izquierdo, que es donde vamos a estar teniendo el valor de n y en la posición 2. Entonces, de esa manera, seguimos avanzando y vamos a hacer una comparación. Si el elemento de i es menor a 1, entonces vamos a preguntar, ¿ese elemento de i menor a 1
Si i vale 8, entonces el menos 1 sería 7. Es como si dijéramos 7 es menor, el elemento 7 es menor al elemento 8. Entonces ejecuta un intercambio. Si no, entonces vamos a pasar al que sigue hasta que terminemos la primera pasada y de ahí iríamos al revés, del lado de derecha a izquierda, en donde tendríamos que hacer lo mismo, hacer las comparaciones para poder llegar. Entonces, de esa manera tendríamos las dos repeticiones para poder estar de los dos extremos pasada por pasada. Por último, como análisis de eficiencia de este método, nos dice que en general este es un método mejorado y logarítmico resulta ser algo complejo, pero para el análisis de este método es necesario tener en cuenta tres factores, que son los que van a estar afectando directamente al tiempo de ejecución del algoritmo. Las comparaciones entre las claves, los intercambios entre ellas, las pasadas que se van a realizar. Por lo tanto, encontrar fórmulas que permitan calcular cada uno de estos factores va a ser la tarea algo difícil de realizar. Y pues bueno, que los estudios que se han efectuado sobre este método de la sacudida hacen posible demostrar que en él solo se pueden reducir los dobles o las dobles comparaciones entre las claves. Pero se debe recordar que la operación de intercambio es una tarea algo complicada y costosa en el concepto de la programación porque se tiene que estar comparando. Por lo tanto, es posible afirmar que que las hábiles mejoras realizadas sobre el método de intercambio directo solo producen resultados apreciables si el arreglo está parcialmente ordenado, lo cual va a resultar difícil saber de antemano. Pero si el arreglo está desordenado, este método se va a comportar eh, incluso peor que los métodos directos como los métodos de inserción y de selección. Pues bien, hasta aquí dejamos esta explicación y continuamos con algún otro método.